El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, que es el futurismo italiano. Es uno de los movimientos que van a dar lugar a la modernidad del siglo XX. Inicia en 1909 con el manifiesto del futurismo, iniciado por el escritor y poeta Marinetti. Es un movimiento polémico por muchas razones, por las que vamos a continuación analizar, pero más allá de la simpatía o no simpatía que se pueda tener con el movimiento, sus aportaciones culturales y artísticas son innegables. Y pues lograron influir a muchas de las generaciones de los artistas de la época. Vamos a iniciar con una presentación. Voy a compartirles pantalla. Bien. Perdón. Bien. El futurismo es un periodo entre 1906 y 1929 y es dentro del programa de asignatura del taller libre de dibujo 3, lo tenemos como un contenido temático de apreciación al arte como una forma complementaria y de sensibilizarnos y poder compartir e intercambiar ideas en relación a la historia del arte. Uno de los manifiestos que se tienen es de 1909 y se publica en París, en el Fígaro, por Filippo Tommaso Marinetti. Aún no sabía él en ese momento qué es lo que iba a cosechar y quiénes se iban a adherir, las simpatías que iba a tener por este grupo. Estamos viendo una imagen que se llama Dinamismo de un ciclista, de 1913, de uno de sus autores más destacados, que es Umberto Boccioni. Ellos usaron una de las características de ellos es que usaron los medios de comunicación y las tecnologías que se tenían en su momento para una forma de llegar más a mayores públicos. Aquí tenemos a Filippo Tommaso Marinetti. Él nace en Alejandría, Egipto, en 1876 y muere en Velayo, Como, Italia, en 1944. Marinetti era un poeta reconocido en París y en Milán, y ya cuando lanza su manifiesto y tras el éxito que tuvo con sus primeros versos, gana algunos premios y decide él quedarse en la capital francesa, en Italia, en Francia, disculpen, sí, una disculpa. Bien, y en París, que era la cuna de los movimientos en ese momento, pero más sin embargo, donde va a tener mayor repercusión su convocatoria va a ser en Italia. Me permito leerles algo del manifiesto del futurismo de 1909 para que tengamos una idea de qué se trata. Son muchos sus postulados, pero bueno, vamos a leer estos. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito a la energía y a la temeridad, el coraje, la audacia
y la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. La literatura exaltó hasta hoy la movilidad penosa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de carrera, el salto mortal, la bofetada y el puño. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con un cofre adornado de gruesos tubos similares a serpientes de hálito explosivo. Un automóvil rugiente que parece recorrer sobre la metralla. Es lo más bello que la victoria de Samotracia. Ellos estaban fascinados por el dinamismo, por las máquinas, por los carros, y todo lo que tuviera que ver con antes de la modernidad, consideraban que había que tirarlo. Nosotros queremos cantar un himno al hombre que tiene el volante, cuya asta ideal atraviesa la tierra, lanza la carrera. Esta, sin embargo, en el circuito de su órbita, es necesario que el poeta se prodigue con ardor, magnificencia y munificencia para aumentar el fervor entusiasta de los elementos primordiales. No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. La poesía debe de ser concebida como un violento asalto contra las fuerzas ignotas para reducirlas a postrarse delante del hombre. Mucha de esta actitud un poco violenta, un poco estridente, o un mucho estridente, un mucho violenta, hay quien considera que en estos momentos, pues ellos no tenían idea de lo que se avecinaba, ¿no? Que fue la Primera Guerra Mundial. Y por otra forma es como un grito de la vanguardia, de ruptura con lo establecido. La rabia futurista. El futurismo ha transformado radicalmente la literatura con las palabras en libertad, la aeropoesía y el estilo parolíbero, veloz, simultáneo, liberado el teatro del aburrimiento mediante ilógica síntesis, sorpresa y dramas de objetos, magnificado la plástica con el antirrealismo, el dinamismo plástico y la aeropintura, creado el espectador geométrico de una arquitectura dinámica que utiliza sin decoración y líricamente los nuevos materiales de construcción, la cinematografía abstracta y la fotografía abstracta. El futurismo surge como un movimiento completamente alterno al cubismo, al fauvismo, al surrealismo, y sus características son muy, muy diferentes. Aquí tenemos a los futuristas italianos, Luigi Russolo, Carlo Carra, Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni y Gino Severini, enfrente de Le Figaro en París, el 9 de febrero de 1912. Eran unos dandies, era parte de del grupo, el vestirse a la moda, el ser modernos, el ser elegantes, era parte de su actitud. Vamos a ver a Giacomo Balla. Nace en Turín en 1871, muere en Roma en 1959, pintor y escultor italiano, uno de los fundadores del movimiento futurista. Es una persona muy preparada que estudió en Turín, en Roma, y fue un exitoso retratista. Igual que toda la generación, o sea, eran artistas muy académicamente muy bien preparados.
Y es algo que hemos estado observando en semestres anteriores de artistas de la modernidad del siglo XX que logran hacer sus rupturas y logran ser vanguardia, eh, dado la gran capacidad y la gran preparación que tenían. Él también, como Marinetti, se traslada a París y es a donde conoce a Filippo Marinetti y se une al movimiento. Dinamismo de perro con correa, de 1912, óleo sobre tela, 90 por 110 centímetros. Esta es una de sus obras más conocidas. Aquí vemos cómo busca el movimiento, el movimiento del perrito, como tanto la cabeza, las orejas, las patas, la cola, el desplante también de la persona que lo lleva, como si fuera unos zapatos, ¿no? Con tacones, la parte del tobillo, la correa, cómo se ve todo el movimiento, todo el dinamismo de la forma. Y es una de las características de ellos. En este momento la fotografía está teniendo un gran auge y existen fotógrafos que hacen series fotográficas de secuencias, de secuencias muy también a raíz de pues, los orígenes también del cine, ¿no? Entonces, ellos se inspiran mucho en estas fotografías eh, eh, fotografías simultáneas que captan el movimiento. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Es una fotografía. No, no, no. Es una pintura, pero hice mención a la influencia de la fotografía. La fotografía que hacía reproducciones del movimiento. Por ejemplo, hay una de un caballo a galope en la que se piensa que había algún momento en que el caballo dejaba las cuatro patas en el aire, que había momento en que el caballo estaba completamente flotando. Y en esa secuencia fotográfica, pues se precisa que el caballo siempre va a tener una pata en su galope apoyando, aunque el ojo no alcance a captar el movimiento. Entonces es una inspiración la que van a tener los futuristas en relación a esto. Velocidad de un automóvil es otra obra de Giacomo Balla, también muy interesante. Es una interpretación de una serie de ritmos en espiral. Que representa la velocidad. Los ritmos, la organización, las composiciones son composiciones muy bien estructuradas, como podemos ver en estas líneas convergentes que se dirigen hacia un punto de fuga, y dentro de ellas se generan estas secuencias rítmicas con grises muy atractivos, muy limpios. Y bueno, también tenemos escultura, un bronce conceptual de 1917, de 18 por 18 por 11 centímetros.
ya apreciamos la abstracción, todavía no existe el arte abstracto como tal, pero ya ellos se adelantan a esta síntesis y geometrización de la forma. Evidentemente está en el ambiente, ¿no? El expresionismo, el cubismo, el fauvismo. Y en este medio de jóvenes entusiastas, vanguardistas y revolucionarios, cada uno desde su punto de vista, surge el futurismo. Bien, vamos a hacer una pausa para el video.